Buen día a todos. Ahora sí, les doy la bienvenida a este segundo día de actividades del 13º Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Y el día de hoy vamos a estar coordinando, ustedes presentando sus temas y yo coordinando la mesa, la A01 de calidad educativa. Entonces, vamos a dar inicio con las ponencias y le damos la bienvenida a Mariel Beltrán, de la Universidad Franz Tamayo de Bolivia, que nos va a presentar el tema Diseñando desde los valores humanos. ¿Listo, Mariel? En el momento que puedas empezar. Les recuerdo nada más, son 10 minutos que hay que respetar lo más posible el tiempo porque somos varios y con eso pues le damos oportunidad a todos y además tener algunos minutos con preguntas o respuestas. Entonces adelante ahora sí, Mariel, y muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Mónica. El día de hoy voy a comenzar charlando sobre lo que es diseñar desde los valores humanos. Somos humanos diseñando para seres humanos. Trascendemos lo técnico porque le damos un sentido. Creamos historias y manejamos emociones, creamos conexiones, por eso somos creativos. En esta charla los invito a entrar en el mundo de lo humano para volvernos más humanos. Pedagógicamente existe un programa de valores humanos que nos ayuda a transversalizar el sentido de lo humano y la conciencia en todo lo que hacemos. ¿Cómo lo podemos aplicar en nuestra docencia y en el diseño? Para hacerlo más didáctico les voy a contar mi historia, que la he dividido en dos partes, diseñadora técnica y diseñadora con valor. Cuando era diseñadora técnica, puedo decir que en esta fase pasé la gran parte de mi vida. Conecté mi mente con la computadora. Me había graduado por excelencia y estaba convencida que los métodos eran la clave para un buen diseño. Diseñaba rápido, contestaba en monosílabas o contestaba mal. Había aprendido a tener una coraza contra todas las quejas, sugerencias y comentarios que la gente hacía de mis diseños. Muchas veces me quedaba ofendida cuando los demás me hacían alguna observación, pero esto me llevó a perder la conexión de lo que era ser verdadera diseñadora. Empecé a perder esa calidez humana. Esta etapa terminó cuando fui reemplazada por una persona que no era diseñadora, pero que había tomado unos cursos rápidos en redes sociales por unos cuantos miles de dólares. Mi autoestima como diseñadora y como profesional estaba por los suelos. Aquí empezó mi etapa como diseñadora con valor. En ese momento me pregunté cuál era el sentido de mi profesión, para qué servía o si finalmente el trabajo podría ayudar a alguien. En ese momento tuve el contacto con una organización que empleaba el programa de valores humanos. Explicaré desde mi experiencia y desde lo que yo conocí cómo me relaciono con estos valores en mi enseñanza como profesora en la universidad y también en mi experiencia como profesional. La primera pregunta que me planteo es, ¿para quién diseño? Para seres humanos. Luego, de acuerdo a esto, voy dándole un sentido. ¿Para qué trabajo? Para convertirnos en mejores personas al final de cada proyecto. Esta pedagogía de la aplicación de los valores humanos es enseñada alrededor del mundo en diferentes niveles educacionales, desde escuelas, institutos y universidades. Se basa en el programa de valores humanos y se basan en 5: la verdad, la rectitud, la no violencia, la paz y el amor. Este programa de valores nos invita a transversalizar el sentido de lo humano y la conciencia y aplicar estos valores en todo lo que hacemos. No podemos desvincular la esencia humana de ser diseñadores. Como diseñadores solemos aislarnos, creamos conexiones en nuestra mente con la computadora y terminamos desconectados de los demás. Esta desconexión puede llevarnos a perder la conexión con lo valioso, a perder la noción de nuestra profesión y desviarnos a otras direcciones. Si empezamos pensando para quién estoy diseñando, ya no nos encontramos solos con nuestra mente. Tenemos que aprender a mirar a través de los ojos de los demás, de nuestro público meta, de las expectativas de nuestro cliente, las necesidades que debemos satisfacer. A esto yo le llamo llegar a la esencia. A esto también se le llama tener empatía. Diseñando con la verdad. Mi trabajo más significativo ha sido con los clientes que me han contado sus historias más peculiares, sus anécdotas claves y me han mostrado su alma. Para obtener esta conexión se requiere del valor de la verdad, pues yo me muestro sincera de escuchar y ellos sinceros de responder.
Muchas veces este proceso puede tomar unas pocas horas o días. De acuerdo a la disposición de ser empáticos, es que podremos obtener una información de mayor calidad. Además de cumplir éticamente que lo que se nos cuente no será divulgado a terceras personas, ya que esta información sirve para fines profesionales y de inspiración creativa. Diseñando con la rectitud. Al realizar un trabajo, no solamente debemos hacernos responsables de los tiempos y el compromiso adquirido de entregar lo que hemos prometido. La rectitud también es la capacidad de ser honestos con nuestros clientes si no tenemos la capacidad de enfrentar este trabajo y tengamos que buscar otros profesionales. El cobro y las formas de pago también ingresan en este punto. Cobrar lo justo, de acuerdo a la experiencia y el tipo de producto que estamos entregando. También un punto significativo de diseñar con rectitud es hacernos la pregunta siempre si el diseño que estamos haciendo, los elementos que estamos usando, no van en contra de las creencias, de la cultura o raíces del público objetivo. Diseñando con la no violencia. Al ingresar con no violencia, al diseñar con no violencia, debemos cuidar que las imágenes no sean discriminatorias o en un contexto inapropiado que pueda jugar con las creencias, con la mente de las personas que siempre pueden tener preconceptos o etiquetas. Debemos tomar en cuenta el punto de vista de todos, no plantarnos en una sola mente o en un ego que nos hace creer que tenemos la razón. Aquí entra la humildad y la capacidad de escuchar a los otros. Diseñando desde la paz. La paz es un estado interior de coherencia. Cómo a través de la profesión me desarrollo como ser humano. Cómo mi profesión es una oportunidad para ser una mejor persona. Pensar que los trabajos a los que me enfrento sean un alimento de ese estado interior que me traiga satisfacción al final del día con mi propio esfuerzo. A mí me ha tocado estar en trabajos con ambientes hostiles, donde a veces lo único que uno quiere entregar es lo mismo que recibe, tal vez indiferencia, malos tratos, pero debemos pensar que quien se está transformando en este trabajo es uno mismo, no los demás. Entonces, usar todas las oportunidades hostiles para convertir nuestro trabajo en lo mejor que esperaríamos de nosotros mismos como diseñadores. Finalmente, diseñando desde el amor. El amor lo permea todo, es la fuente, el camino y la meta. Es lo que somos en conciencia de manera desinteresada. Pongo el ejemplo del agua, el aire o el sol, que nos brindan todas sus gracias y todas estas oportunidades de darnos su energía sin necesidad de estos dones desinteresadamente. Así nuestro trabajo también debería ser una excusa para dar un servicio con compromiso y hacerlo de la mejor forma posible. Diseñar con amor es diseñar con detalle, dar esa hora extra para terminar el diseño con una mejor perspectiva, un mejor acabado. Aquí también entra la ética, decir no a trabajos que vayan en contra de lo que siento o de lo que creo. Es importante mantener la sinceridad con nosotros mismos para poder desarrollarnos mejor como profesionales. ¿Cómo encuentras las soluciones más creativas en el menor tiempo posible? Mi método ha sido desde el amor. Incluso cuando conversamos con clientes y compañeros de trabajo, ese amor ha sido la esencia para llegar a cualquier planteamiento de la solución de un problema y de la vida misma. Utilizar la serenidad cuando el mundo te exige demasiado. Como diseñadores y docentes nos enfrentamos cada día a nuevos retos. Uno de los más importantes para mí fue desarrollar la empatía en mi trabajo y conectar la mente con el corazón para tener mejores procesos de aprendizaje para mis estudiantes y para mis diseños. El reto empieza en tomar conciencia de que estamos diseñando o estamos enseñando a seres humanos. La conexión es de humano a humano. Dentro de nosotros mismos esta conexión debe ser de mente a corazón y cuando nos relacionamos con otros es a través de la empatía. En este camino de descubrimiento he encontrado que basarnos en valores humanos le da un valor añadido a mi trabajo, porque ya no soy la parte técnica, ya no soy una máquina de diseño o de enseñanza, sino que soy un ser humano creativo realizando conexiones para solucionar problemas a través de ejercer mi profesión con compromiso. Encuentro que este método me ha ayudado a dar un salto profesional y mejorar como persona, como docente y en el trabajo que realizo con mis estudiantes en la universidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, Mariel. Muy interesante el tema. Al final vamos a ver preguntas y pues haremos algún comentario de la información que nos has presentado el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a Vania Darayo de la Universidad de Palermo en Argentina con el tema Las pedagogías y la implicación estudiantil, elementos clave para el primer tramo de las carreras universitarias. Vanina, adelante. Mónica Vanina no se encuentra ¿No se todavía. encuentra? Ah, ok. Sí, la Entonces, pasamos para el final. Entonces, continuamos con Leticia Ferreira de la Universidad de Palermo en Argentina también, con el tema Enseñanza poderosa, aprendizaje significativo. ¿Y te encuentras aquí? Acá estoy, hola, buenos Hola, días. buenos días, adelante. Antes que nada quiero agradecer a la Comisión de Diseño por haber aprobado mi ponencia y a la Facultad de Diseño y Comunicación por hacer posible este encuentro. Es un honor para mí y un placer estar hoy acá y formar parte de esta comisión. Voy a realizar la exposición de un ensayo escrito en el marco del programa de reflexión y capacitación pedagógica para docentes universitarios, bajo la dirección de Carlos Caram, que se titula Enseñanza poderosa, aprendizaje significativo, hacia una enseñanza universitaria de impacto, positiva y transformadora con el estudiante como protagonista, realizado con la guía y acompañamiento de Carolina Agadia. Parto de dos citas que sirven como disparadores. La primera, de Simon Papert: las mejores herramientas educativas no son las que ayudan al docente a enseñar, sino las que ayudan al estudiante a crear. Y la otra, de Paula Carlino: los saberes se construyen, no se transmiten. Este trabajo propone reflexionar acerca de unos conceptos clave en la enseñanza desde los nuevos modelos pedagógicos, constructivistas y superadores, que centran sus esfuerzos y focalizan en aprendizajes significativos, de impacto cognitivo y humano, con los estudiantes como protagonistas de sus aprendizajes y los docentes como líderes mediadores. Repensar la enseñanza-aprendizaje desde la significatividad y el impacto positivo, con el estudiante en el centro, es clave para construir modos renovados, innovadores y propositivos. Sin embargo, ciertas prácticas clásicas que están arraigadas en la enseñanza tradicional se repiten de manera ritual, operando de manera opresiva y muchas veces desalentadora. Ante esta realidad, se torna necesario pensar y accionar en consecuencia. A tal efecto, cabría preguntarse de qué manera contribuir como docente dentro del nuevo modelo pedagógico. Antes de entrar en consideración, resulta motivadora, a los efectos de acción necesaria, recurrir a la imagen metafórica de Mariana Maggio de dar vuelta a la biblioteca, para así cortar con la enseñanza enciclopedista, generadora de conocimiento estereotipado, ritual y frágil, tal como señala Perkins, e ir hacia una enseñanza poderosa y con sentido transformador. La educación es un factor de cambio con función transformadora. Por consiguiente, es relevante cuestionarse acerca de las características de la enseñanza para que impacte positivamente, tanto a nivel cognitivo como humano, en una relación ética y democrática. A tal efecto, para educar desde un cambio de paradigma, enseñando para que el otro aprenda, tal como señala Prieto Castillo, resulta necesario revisar las tradiciones que configuran las prácticas de la enseñanza en la universidad y pensar mejores intervenciones fundamentadas en decisiones didácticas con sentido transformador y prácticas reflexivas. Es clave repensar la enseñanza a partir de modelos superadores basados en estrategias plenas de sentido, con contenidos significativos, contextualizados, que estimulen el aprendizaje consciente y comprometido. También lo es erradicar ciertas prácticas clásicas que resultan desalentadoras y se corresponden a una educación tradicional caduca. Pensar el aprendizaje como una herramienta para resolver, con un modelo pedagógico,
centrado en la comprensión profunda como proceso que lleva del saber al hacer, a la apropiación y a la transformación. Es decir, pensar el sentido de las estrategias como decisiones que configuran cómo los estudiantes comprenden y aprenden. Apuntar a estrategias basadas en escenarios colaborativos, en aprendizaje basado en problemas, en casos, en proyectos, como maneras de enseñar y aprender y formar profesionales en las 3 clases de saberes: el saber hacer y el saber ser y estar, y también en la práctica reflexiva. En este nuevo modelo, el rol del docente ya no es ser el portador y transmisor del conocimiento, sino que actúa como líder y como mediador pedagógico, promoviendo y acompañando el aprendizaje. Ayuda a aprender y a comprender en profundidad. En este sentido, para una enseñanza poderosa, como señala Maggio, que eduque para la incertidumbre y la complejidad actual, resulta fundamental pensar las mejores propuestas para mediar en cada experiencia. Considerar el enriquecimiento de la retroalimentación positiva, tanto del docente como entre grupos, incorporar las inquietudes de los estudiantes y ofrecer herramientas para interpretar e intervenir en la realidad. Asimismo, focalizar en la adquisición y desarrollo de competencias globales, tal como señala Boamancilla, a partir de trabajos de investigación por proyectos, según temas de interés de los estudiantes, reconocimiento de distintas perspectivas y multiplicidad de sentidos, comunicación de ideas, creación y acción. Se propone involucrar a los estudiantes en aprendizajes que contribuyan en el desarrollo de distintas capacidades y habilidades que estimulen la creación de productos, programas y soluciones innovadoras con mirada prospectiva. A tal efecto, resulta fundamental estimular el aprendizaje consciente, sensible a los distintos contextos, con sentido de apertura, flexibilidad y conciencia plena de las múltiples perspectivas, que promueva la apertura, la incertidumbre y la diversidad, tal como señala Nijovic. En ese sentido, resulta potenciador generar y promover experiencias de conexión y colaboración con los demás, y estimular las buenas preguntas, puesto que éstas resultan esenciales tanto en el proceso de aprendizaje como en la modificación y desarrollo de los mapas mentales. Por el contrario, resulta certero no centrar los resultados en notas vacías de contenidos para el mundo real, ni en la acumulación de información sin objetivos, que solo generan pensamiento superficial. Es decir, dar sentido al contenido, promoviendo el aprendizaje, a partir de preguntas enriquecedoras, la evaluación formativa como parte del aprendizaje, focalizando en ciertos aspectos, ya que no se puede enseñar todo. Priorizar, jerarquizar, ofreciendo, en palabras de Nijovic, oportunidades para identificar y reconocer fortalezas y debilidades en un espacio de tranquilidad, no punitivo, donde el error sea parte de los procesos de aprendizaje, que promueva el desarrollo de la autonomía, de la autoevaluación y el ejercicio de la retroalimentación positiva que permite profundizar y empoderarse. Sobre la base de las ideas expuestas, a fin de contribuir en el diseño y construcción de una enseñanza significativa y de impacto positivo, con perspectiva innovadora y propositiva, concluyo que resulta necesario nutrirse de estrategias basadas en nuevas formas de enseñar y aprender. Rediseñar las propuestas educativas que incorporen el uso de la tecnología a fin de amplificar y potenciar los aprendizajes, generando interés y motivación en los estudiantes a partir de propuestas actuales que focalicen en aspectos relevantes para generar conocimiento, habilidades, valores y competencias que se requieren para interactuar en este complejo mundo globalizado actual. Con esta finalidad, entonces, se propone diseñar, reconfigurar y seleccionar los contenidos y recursos, enfocando en propuestas educativas que permitan articulaciones funcionales, producciones colaborativas, inserciones e intercambios culturales y sociales,
relevantes para cada comunidad y contexto en su proceso formativo. De este modo, la construcción del conocimiento se produce brindando herramientas innovadoras, inclusivas y de apoyo, reconociendo al estudiante como sujeto de aprendizaje, como portador de trayectoria e intereses variados, y sobre todo como protagonista, actor en el mundo y diseñador de futuros posibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia. Muy interesante también la información que nos compartes. Vamos a dar paso entonces ahora a Araceli Granados, a Yusiel López, María Yanira Manrique Mendoza, Erika Rodríguez y Jenny Segoviano García de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, México, con el tema experiencias docentes en diseño a distancia. Y bienvenidas, adelante en el momento. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, gracias a todos por aceptar nuestra ponencia. Estamos muy contentos acá desde la UNAM. Y bueno, el título de nuestra ponencia surge por 5 coincidencias de la labor docente de los profesores que conforman una comunidad de aprendizaje de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán en la UNAM. Antes de hablar de estas coincidencias, me gustaría darles un poco de contexto de la modalidad a distancia y de la licenciatura. La modalidad a distancia en la UNAM forma parte de un modelo educativo que se llama SUAYED, que es el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Y bueno, el SUAYED como universidad abierta inició en los años 70 y hasta 2009 fue cuando se integró la modalidad a distancia. Actualmente, la modalidad a distancia cuenta con 22 licenciaturas y diseño y comunicación visual, que es donde nosotros damos clase, pues forma parte de esta modalidad. Y bueno, es importante destacar que en el área del diseño, esta licenciatura es la única que se da en la modalidad a distancia dentro de la UNAM. La licenciatura surgió empezó a tener actividades ya en el 2013 con una matrícula de 27 alumnos y actualmente tiene más de 1000 alumnos y 114 profesores. Y bueno, su antecedente es la misma licenciatura en la modalidad presencial porque se retomó el mismo plan de estudios. Y con el apoyo de SUAYED y de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, pues se desarrolló y se implementó la licenciatura en la plataforma Moodle, que es un sistema de aprendizaje a distancia, digamos, virtual, donde se encuentran todos los materiales de la licenciatura y todas las actividades, todas las herramientas de comunicación para que pueda funcionar la licenciatura. En este contexto es que surge la comunidad de aprendizaje con profesores de la carrera. Y bueno, una comunidad de aprendizaje se define como una forma de organización de trabajo de personas que comparten el mismo contexto y que están interesadas en desarrollar proyectos para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, esta comunidad cuando se formó, se empezó a trabajar en sesiones semanales para desarrollar proyectos que contribuyeran a esta mejora, ¿no?, del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y es importante destacar aquí también que los profesores que conforman la comunidad pues son profesores muy comprometidos, son profesores destacados de la carrera. La mayoría de ellos tiene posgrados y además tienen experiencia en la modalidad a distancia, varios años ya de experiencia. Entonces, en el último trabajo que realizamos, que pues es el que surge para participar en esta ponencia, pues el propósito era buscar, bueno, conocer primero cuáles eran las estrategias de estos profesores que trabajan bien y que les va bien en sus clases en la modalidad a distancia, y después conocer las coincidencias o encontrar estas coincidencias de estos profesores para que pudieran difundirse, conocerse con los demás profesores de la modalidad, para que sirvieran un poco como, digamos, como guía o simplemente conocer la experiencia. Y bueno,
Estos aspectos en común son cinco los que encontramos del trabajo de estos profesores de la comunidad. El primero es que todos ellos dan un mensaje de bienvenida a los estudiantes, y este mensaje pues es el primer contacto entre docente y estudiantes cuando se genera el vínculo de confianza y de comunicación con los estudiantes. Recuerden que en una modalidad a distancia pues no hay un contacto directo, no tenemos a los estudiantes, digamos, cautivos en un aula, en un horario específico. El estudiante y el docente entran a la plataforma en distintos momentos. Entonces, este mensaje de bienvenida, pues, sirve para generar esta confianza y comunicación. Y los docentes se presentan la forma de trabajo, pero también solicitan a los estudiantes que ellos se presenten con sus demás compañeros. El segundo punto de coincidencia es tener una buena comunicación efectiva y afectiva con los estudiantes. Todos ellos coinciden en que no es solo la transmisión de información, que de hecho ya se encuentra en la plataforma, sino es la comunicación efectiva, entendiéndola como la habilidad del docente de generar mensajes claros para los estudiantes para obtener resultados esperados, y la comunicación afectiva pues sería generar o construir ambientes agradables y motivadores para los estudiantes, considerando siempre el contexto mismo de cada uno de los estudiantes y aplicando estos aspectos que mencionaban en la primera plática sobre la empatía, sobre la asertividad y sobre la sensibilidad del docente. El tercer punto de coincidencia se refiere al seguimiento puntual que se le da a los estudiantes en esta modalidad a distancia, porque por naturaleza, como les decía, no tenemos un contacto directo con los estudiantes, pues resulta complicado. Además, en la carrera, pues hay una diversidad de perfiles, o sea, puede haber estudiantes de 18 años que acaban de terminar la prepa o el bachillerato y entran a la licenciatura, pero también hay estudiantes de 60 años o más, que además viven en distintos estados del país o incluso en otros países. Entonces debe haber un seguimiento puntual, pronto, mínimo en las primeras 72 horas de contacto del estudiante, y bueno, dar retroalimentaciones positivas y que destaquen los aciertos y las áreas de oportunidad de los estudiantes. El cuarto punto de coincidencia es el desarrollo de materiales, porque en la plataforma están ya todos los contenidos y actividades de cada una de las materias, pero los profesores están preocupados por mejorar estos contenidos temáticos y entonces desarrollan una diversidad de materiales que pueden ser videotutoriales, presentaciones, infografías, incluso hacer sesiones por Zoom, por ejemplo, para apoyar a los estudiantes en alguna problemática que tengan con el contenido. Y el último punto de coincidencia son los criterios de evaluación. Es decir, los profesores pueden evaluar cada uno de diferente manera, de acuerdo a lo que ellos consideren, pero lo importante aquí es que los profesores dan a conocer desde un inicio del semestre a los estudiantes cómo se va a evaluar el curso, para que ellos tengan claridad, para que tengan un óptimo aprendizaje y, bueno, tengan una calificación favorable. Entonces, estos 5 puntos son las coincidencias que tienen los profesores y que pues se consideran importantes, ¿no? Trabajar y destacar. Parecería que algunas son obvias, pero en una modalidad a distancia es complicado y no todos los profesores realizan estas cinco formas de trabajo. Como reflexión final de este trabajo que realizamos, les puedo comentar que la creación de una comunidad de aprendizaje nos ha permitido reflexionar sobre nuestra labor docente, no solo de manera individual, sino de manera colectiva, y esto es muy enriquecedor para todos nosotros. Además, una licenciatura de diseño, que es teórico-práctica, es todo un reto para todos los involucrados, tanto para profesores como docentes, incluso para la misma universidad. Y es una responsabilidad compartida, ¿no? Que todos tenemos que trabajar para ir avanzando poco a poco en una licenciatura de este tipo en la modalidad a distancia. Además, la modalidad a distancia consideramos también que requiere mucho más compromiso, mucho más trabajo. Algunos consideraban antes de la pandemia que pues una modalidad a distancia era relativamente más sencilla que una modalidad presencial, pero ahora que nos enfrentamos y que en la mayoría de los lugares se tuvo que dar la educación a distancia,
pues muchos se dieron cuenta que no es tan sencillo, ¿no? Que no es tan sencillo no tener al alumno cerca, no, que los alumnos ni siquiera prendían su cámara a veces para tomar clase. Y bueno, todos estos cambios en la forma educativa y el compartirlos en espacios como este congreso, pues nos hace darnos cuenta que, y comprender que la enseñanza del diseño es todo un reto, no importa la modalidad en que se dé, ya sea presencial o a distancia. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a continuar ahora con Constanza Guidotti, de Argentina, y su tema es Cátedra Libre, Gestión y Acción del Diseño Público. Bienvenida, Constanza. Adelante. Buenas, ¿cómo están? Bueno, como me dijeron, mi nombre es Constanza Guidotti, soy diseñadora en comunicación visual, activista y docente de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, en Buenos Aires, Argentina. Vengo en representación en sí de la Cátedra Libre de Gestión y Acción del Diseño Público, que pertenece también a la UNLP. Es una cátedra libre, o sea que si bien pertenece a la UNLP, es un espacio que tiene como característica principal ser totalmente abierta a la comunidad. No es necesario pertenecer a la UNLP ni a ninguna característica en particular, sino que es totalmente libre. No corresponde con ninguna currícula de ninguna carrera de la facultad, entonces es literalmente abierta. Este espacio en sí surge en el 2018, fue creado en el 2018 y fue aprobado por la UNLP en el 2020. Pandemia mediante, tuvimos que reformular algunas cuestiones, como dijeron, de la virtualidad y cómo hacer que estas herramientas para poder llevar a cabo las dinámicas pensadas para este espacio. Empezamos concretamente el ciclo en el 2021, por primera vez, la apertura de clase, por así decirlo. Que si bien quizás al ser una cátedra aparece esta cuestión de la clase y alumnos y demás, nosotros trabajamos con la modalidad de encuentros en vez de clases en sí. No es que damos clases, sino que nos encontramos con las personas que asisten. Son asistentes en vez de alumnos, son como cambiar estas dinámicas que quizás son más establecidas normalmente en los espacios académicos. Entonces creemos como que de entrada hay que reformular estas cuestiones y por eso lo llamamos de esa forma, que también es la forma que encontramos para poder llevar a cabo un espacio horizontal donde todos quienes participamos de estos encuentros sintamos la horizontalidad y podamos compartir nuestros conocimientos, reflexiones y propuestas de una manera menos jerarquizada en docentes que llevan a cabo esto, personas que escuchan pasivamente y demás. El equipo está conformado también, además de mí, por Marisol Marín Benito, que está conectada hoy también, que es diseñadora industrial, docente de la UNLP y full designer, por Edgardo de la Chiesa, también diseñador en comunicación visual y docente de la facultad. Melissa Tedesco, diseñadora de comunicación visual y diseñadora UA. Y Melina Quevedo, que es la última incorporación que tuvimos al equipo, que es directora creativa de una agencia de publicidad, porque pasaba que como este espacio es llevado totalmente a cabo por nosotros de una manera autoconvocada. Las cátedras libres son ad honorem y son un espacio totalmente autogestionado, entonces nos encontramos en el hacer constantemente y planificar los encuentros y demás, nos encontramos con que después faltaba comunicar todo eso en las redes sociales y poder difundir todos esos contenidos y todo eso tan interesante que estaba pasando en este espacio, puertas adentro, entre comillas, porque es una videollamada en la virtualidad, y es algo fundamental poder compartir todo esto, porque también entendemos que todas estas nuevas cosas están pasando, todas estas nuevas perspectivas que están dándose en un montón de espacios, como este encuentro, como esta cátedra libre y como estas propuestas que están comentando, que son muy interesantes, a veces quedaban muy como internamente y faltaba difusión para poder llegar a la cantidad de difusión que tienen otros espacios. Entonces, bueno, convocamos a Melina, que ya había participado en otras instancias, para que se una a la cátedra y poder empezar a comunicar todos estos contenidos en redes sociales. Por eso actualmente en nuestras redes quizás no hay tanto contenido subido de qué es lo que pasa y genera mucha intriga, porque también en las cátedras libres al menos en nuestra facultad de artes en sí, no son tan conocidas, porque hay de un montón de temáticas, pero de diseño fue la primera cátedra que
que se generó de cátedra libre. Los ejes en sí que estuvimos viendo del encuentro, de este congreso en general y de la semana de diseño de la Universidad de Palermo, vemos constante esta cuestión de rever las dinámicas, de rever las perspectivas, de cómo estamos diseñando, de cómo vemos la enseñanza, de cómo estamos llevando a cabo la profesión, esto de la conciencia, todo lo que se fue repitiendo en estas otras exposiciones que estuvieron hasta ahora. Vemos un montón de puntos en común y nos parece que es fundamental repensar todas esas cosas y que por eso es fundamental espacios como este, por eso agradecemos a la Universidad de Palermo por poder dar estos espacios de encontrarnos y compartir esta perspectiva con otras personas que están más o menos dentro de los mismos espacios. De esta misma necesidad de poder compartir eso y poder seguir circulándolo y difundiendo es que surge la cátedra libre, surge de la necesidad en sí de poder reformular, de poder rever qué estamos enseñando, cómo estamos aprendiendo, cómo estamos vinculando, entre quiénes diseñamos, qué estamos diseñando para quiénes, empezar como a rever todas esas cuestiones y hacerlo de una manera también diferente desde el vamos. Entonces, pensar una mirada integral, pensar un montón de conceptos que quizás no están alcanzados en las carreras universitarias por un montón de factores, también hay un montón de limitaciones en sí, y hay cosas que son medio difíciles de abarcar en la currícula, entonces parece súper fundamental crear estos espacios y por eso surgió de esa necesidad, digamos, crear este espacio. Lo que hacemos en GADIP básicamente son encuentros virtuales. Inicialmente no se había pensado así, pero la pandemia hizo que tengamos que reverlo y nos pareció fundamental porque hizo que pueda participar gente de un montón de lugares, más allá del espacio que estén situados en La Plata, que es donde estamos la mayoría del equipo, que formamos parte de GADIP, La Plata, Buenos Aires, Argentina, para dar más contexto. Entonces participan personas de otros lados, de otros países. Como es libre, participan personas que son de distintas áreas del diseño, incluso personas que no han estudiado diseño en sí de sus carreras, sino que son cosas de comunicación o de artes plásticas afines. Entonces se empieza a generar una comunidad mucho más interdisciplinar y transdisciplinar todos los proyectos que se llevan a cabo. Nos manejamos, como decía, por videollamadas para los encuentros. Tenemos una especie de lo que se dice teóricos, normalmente están dados por podcast, en el podcast Brasa que tenemos en Spotify, que implementamos el año pasado y este año estamos reformulando para cambiar la dinámica y lanzar nuevos episodios de la temporada 2, digamos. Lo que hicimos con los podcasts fue generar este contenido de esta forma para que sea mucho más dinámico, la forma de empezar a plantear un tema, no es una bajada teórica, sino que es una forma de acercar un contenido, reflexiones, invitamos personas. El año pasado tuvimos 11 personas invitadas de distintas partes del mundo y un montón de variedades de las áreas donde se desarrollan esas personas, como para enriquecer estos temas que estamos hablando. Entonces es una forma de iniciar el debate que después en los encuentros ponemos en discusión, hablamos, trabajamos, llevamos ejemplos, vemos cómo se pueden problematizar esas cosas, ver casos positivos que hay en ya ideas concretadas, digamos, y cómo esas cosas se pueden potenciar generando nuevas propuestas. También trabajamos en la plataforma Miró, que si me permiten voy a compartir pantalla. Hace mucho tiempo no uso Zoom, porque trabajamos en otras plataformas, pero ahí está, compartir. Mientras tanto les comento que trabajamos en la plataforma Miró, que todas las herramientas que utilizamos en sí en GADIP, la idea es que sean de uso libre, gratuito, que puedan... Ahí se Marisol, cortó, ajá, pero sí, creo que sí. ahí. Sí, ¿Tú puedes apoyar a Constanza? sí, Constanza está se le debe haber apagado el micrófono porque está compartiendo la pantalla. Ok. Pero bueno, lo que venía comentando es Ajá. que Gracias. trabajamos con la plataforma Miro porque tenemos encuentros que son sincrónicos como asincrónicos. Y este tipo de plataforma lo que nos permite es poder ir avanzando durante las semanas para poder tener un feedback mucho más activo con los asistentes. Entonces, lo interesante de esta herramienta justamente es eso, poder
sentir que estamos asistiéndolos y que estamos compartiendo conocimiento también con ellos y creándolo, ¿no? Como un poco compartían hace un ratito en otra ponencia. Ahí. Perdón, justo nos está escribiendo Constanza que se le trabó justo por querer compartir. Bueno, lo importante de esto, digamos, es el intercambio de las herramientas. Justamente el podcast también lo que hace es abrir un poco la cátedra, más allá de que de por sí ya es abierta, hay un tope de inscripciones y se va avanzando durante el año junto a proyectos de interés particular de los asistentes. Entonces, a través de nuevas metodologías, como puede ser el diseño de transición, que es uno de los temas que vemos durante todo el transcurso de los encuentros en el año, vamos tomando las necesidades tanto personales como de territorio que tiene cada persona y vamos acompañando proyectos que puedan tener un impacto positivo tanto en su dinámica de acciones para su disciplina, como en proyectos que por ahí están vinculados directamente con la comunidad. Hay personas que se inscriben y están vinculadas a espacios de trabajo en territorio, ya sean espacios de militancia, por así decirlo, como también sectores que por ahí están vinculados a espacios de enseñanza, fuera de lo que es lo académico, o espacios justamente esto, ¿no? Como de militancia social. Entonces es interesante cómo a partir de poder abrir un poco lo que es el conocimiento de diseño y ponerlo al servicio de las comunidades, hacemos mucho hincapié en que nosotros tenemos que ponernos no como a la altura de decir, bueno, nosotros venimos y les damos las herramientas, sino vamos construyendo a partir de los saberes transdisciplinares de cada quien. Disculpen que, bueno, disculpen esta trastabillada con la presentación, pero en definitiva es eso. Voy a ver si Constanza puede conectarse. Mil disculpas, justo quiso compartir y no se pudo. A ver. Bueno, no estaba preparado este momento, pero lamento que se haya dado así. En el chat les compartí el link a nuestro podcast, por si les interesa escucharlos. Hay varios episodios que son contenidos que tratamos y abordamos durante los encuentros. Y también les voy a compartir el Linktree por si quieren conocer también estas formas diferentes que tenemos de abordar la educación y la construcción de conocimiento. Por el momento sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Marisol. No te preocupes, así pasa con la tecnología. Siempre nos traiciona. Nos dimos cuenta en la pandemia como todo el mundo nos pasó. Muchas gracias. Yo creo que más al ratito igual vemos si lo pueden compartir en la sesión de preguntas y ya vemos su trabajo, entonces no se preocupen. Ajá. Sí, muchísimas gracias. A ustedes. Vamos a continuar entonces con Héctor López Aguado y Jessica Escalera del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema los acuerdos sociales, repercusiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bienvenidos y adelante, el espacio es suyo. Muchas gracias, buenos días a todos desde la Ciudad de México. Somos docentes, Jessica y yo, en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM, en el campus de Ciudad Universitaria. Y lo que vamos a platicarles, más que presentarles es a platicarles, es
producto de un ejercicio de diagnóstico que nos planteamos porque no podíamos identificar las causas que estaban bloqueando, obstaculizando el diálogo entre la comunidad docente, dentro de la comunidad de docentes, ¿no? Después de haber sido una comunidad muy unida, muy con muchos acuerdos, ¿no? que permitían pues, un avance dentro de las estrategias de aprendizaje, logros muy interesantes en los aspectos docentes. Y bueno, pues entre otras cosas en la pandemia y diferentes circunstancias, pues este proceso de diálogo se fracturó y no entendíamos claramente por qué estaba sucediendo esto, ¿no? Entonces, por eso nos dimos a la tarea de reflexionar y estructurar en base al método del árbol de problemas, platicando, dialogando con diferentes miembros de la comunidad, llegamos a plantear esta primera parte que es el diagnóstico de la situación, ¿no? Se trata de los acuerdos sociales y las repercusiones que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este aspecto es normalmente poco explicitado, ¿no? Sin embargo, es un hecho, ¿no? Los acuerdos sociales son inherentes a cualquier grupo social y, por supuesto, a cualquier comunidad educativa. Cuando estos acuerdos se desconocen, pierden vigencia o no se respetan, se generan conflictos entre los diferentes actores, miembros de la comunidad docente, impactando directamente en la confianza entre el colegio académico, por supuesto dañando el clima laboral y por consiguiente afectando la eficiencia y la eficacia en las diferentes esferas del actuar de las organizaciones educativas. Mariel Beltrán hablaba en su primera plática, ¿no? De la primera plática de este día, de un término que nos pareció, bueno, me pareció descriptivo de la situación, ¿no? Es la generación de ambientes hostiles, ¿no? En donde se pierde la serenidad y la empatía dentro de estas comunidades, ¿no? Esto es efectivamente lo que sucedió, ¿no? La ruptura del tejido social afecta literalmente la pérdida de la confianza y de las diferentes facetas relacionadas con esta confianza, ¿no? Como la honestidad, la apertura, la previsibilidad, la competencia, de esto nos habla Peña Fredes, ¿no? O del reconocimiento de las capacidades y valores de cada una de las personas, de los miembros que integran la comunidad educativa, que son piezas claves, ¿no? Para la construcción de acuerdos que sustentan la estructura de las instituciones educativas. La fractura del proceso dialógico implica mucho más, el proceso dialógico se rompe y al romperse, entonces, más allá de que se entiende diálogo como una conversación, se rompe el intercambio de ideas, ¿no? Este intercambio de ideas en donde la explicitación y confrontación de pensamientos distintos, es decir, de los diferentes miembros, pensamientos distintos desde el ámbito profesional y desde el ámbito docente, se pierde la confianza para hacer esta explicitación, ¿no? De pensamientos que pueden ser distintos. Es decir, se pierde el respeto por las ideas expresadas, se pierde la libertad para manifestar dudas o desconocimiento y se pierde la intención de conocer, entender y avanzar, ¿no? Con un fin común. Si las comunidades están separadas, entonces los miembros de la comunidad no pueden dialogar. Por lo tanto, se limita la construcción de fines comunes, ¿no? Que guíen las decisiones de corto, mediano y largo plazo y afectando, por supuesto, los estudiantes perciben esta situación de fractura en el ámbito de la comunidad docente, ¿no? Algunos de los factores que afectan esto son esta ruptura del tejido social, pueden ser cambios generacionales en la planta docente, la transformación del entorno profesional,
y o la modificación de aspectos epistemológicos de nuestra disciplina, la disciplina del diseño, ¿no? Estos cambios o estas situaciones no deberían ser un problema, pero sí pueden ser detonantes de evoluciones negativas en las instituciones educativas. Estas afectaciones de las relaciones personales y del respeto y los acuerdos y normas que regulan una comunidad educativa, algunos autores como Putnam, Coleman y Fukuyama lo denominan capital social. Es decir, la pérdida de capital social se refiere a la pérdida de conexiones entre las personas, las redes sociales y las normas de reciprocidad y confianza que emergen de ellas. Lo importante aquí es que el capital social, a diferencia de otros tipos de capital, es intangible, es relacional y es un bien común público, ¿no? No necesariamente explicitado. Aquí le voy a dejar la palabra a mi colega Jessica Escalera para que profundice sobre estos aspectos que he tratado de resumir de manera rápida. Jessica. Muchas gracias, Héctor. Gracias a todas y a todos por permitirnos estar con ustedes y platicar sobre este tema. Perdón, andamos un poco griposos. Voy a intentar que no se me vaya mucho la voz. Este proyecto, como bien menciona Héctor, está enfocado en comprender qué es lo que está pasando en el tejido social del cuerpo docente y cómo esta fractura puede permear hacia los estudiantes, ¿no? Cómo nuestra incapacidad de diálogo, de una construcción y coherencia de un mensaje como institución, más allá de las particularidades en el pensamiento de las personas, nos lleva a que los estudiantes se pierdan, a que detecten esta falta de confianza y, bueno, esta falta de confianza de la que nos habla Hasgrave en torno a que para poder aprender, para poder transformarnos, ¿no? Que cuando uno aprende se está transformando constantemente, necesitas tener confianza, porque uno se vuelve vulnerable, ¿no? Bajas estas defensas que te permiten transformarte, transformar tu pensamiento, y pues si tú estás en un entorno de desconfianza, un entorno hostil del que nos mencionaban hace un rato, pues tus barreras están levantadas por completo todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo se transforman las instituciones si somos incapaces de escucharnos unos a otros y de transformarnos y de crecer y de evolucionar? Justamente esta detección o este diagnóstico que nos llevó a comprender que producto de estos acuerdos que más allá de una legislación no están puestos en un papel, sino que son parte de cómo nos comunicamos y cómo nos relacionamos, estaba permeando hacia los estudiantes a través de esto, ¿no? De me siento en un entorno donde no se escucha a nadie, donde todo el mundo tiene ideas distintas y que más allá de que sea una universidad donde, ¿no?, justamente la suma de diversidades enriquece, bueno, siempre y cuando sean positiva esta relación, ¿no? Entonces, la confianza como eje de cooperación fue algo de que nos dimos cuenta que estábamos perdiendo. Pero es que, ¿por qué perdimos la confianza? Si ahí estaba, ¿no? Detectamos que la confianza es tan frágil como cambiar una manera de actuar, como mencionarle al otro de manera hostil su error, ¿no? Porque nos creemos un poco con esa capacidad de decir lo que tú estás pensando está mal como cuerpo docente. Creo que ahí la falta de empatía, la falta de respeto y reconocimiento de las capacidades de los otros, que son fundamentales para esta construcción del capital social, es lo que estábamos detectando como un problema grave. Y esto, como parte de un elemento para la construcción de una comunidad docente, nos dimos cuenta que nos empezamos a atomizar, ¿no? Había diferentes grupitos, cosa que otra vez, ¿no? No es que esté mal que haya grupos, no es que esté mal que haya diversidad de pensamientos, pero el problema es cuando en vez de estos grupos potenciar, articularse a través de una gestión horizontal, ¿no? Sí, van desgregando y van jalando cada uno para su lado, entonces ahí sí tenemos un problema. Entonces perdemos este concepto del que nos habla Bandura, que es eficacia colectiva, ¿no? Esta capacidad de entender que de manera conjunta, a través de un esfuerzo
priorizando los beneficios del colectivo sobre los beneficios individuales, nosotros podemos subsanar y podemos romper y podemos evolucionar y podemos, perdón, se me fue la palabra, solucionar los problemas que hay en la comunidad. Eso lo perdimos, ¿no? Perdimos esta eficacia colectiva y lo que tenemos es que las personas sienten que el colectivo no sirve para nada. Y entonces vamos trabajando desde lo individual y desde lo individual se pierde esta cohesión y esta coherencia que les da a los alumnos una guía de por dónde ir trabajando y por dónde ir construyéndose, ¿no? Al final los chicos tienen que no solo significar su conocimiento, esta construcción que están haciendo de la que nos hablaba Leticia, sino tienen que entender cuáles son las posturas de la institución o cuáles son posturas individuales y quién está diciéndote lo correcto, ¿no? Entonces ahí hay un trabajo donde no solo un doble esfuerzo, ¿no? Tengo que lograr construirme a mí y lograr entender a la comunidad que está enfrente. Y eso era uno de los principales problemas que encontrábamos en la institución. Pero bueno, ¿y cómo llegamos ahí una vez más? Pues resulta que hay un chorro de factores, ¿no? El primero es que hemos ido cambiando muy rápido. Tenemos una comunidad docente donde hay gente formada en los 80s con una visión del diseño industrial muy rígida, con una visión, ¿no? En México, donde no se ha trabajado, bueno, ellos trabajaron antes del TLC, ¿no? Una construcción del diseño muy particular mexicana y una parte de la planta docente conformada por profesionistas que se formaron en los 2000, en la globalidad, en la comunicación, ¿no? Y la hiperconectividad, donde el diseño se ha ido abriendo y ha ido, ¿no? Adquiriendo conceptos de otras disciplinas y ahora tenemos diseño de servicios y de experiencias, ¿no? Y hay un choque en el epistemológico, pero ya no solo es un choque epistemológico, sino también un choque de un diálogo y de una comunicación. No hay comunicación, ¿no? Ya, diseño significa una cosa distinta para cada uno de nosotros en nuestra cabeza y lograr que eso se pueda transformar, pues es muy difícil. Pero bueno, no todos son problemas y no me quiero extender mucho más. Llegamos, ¿cómo es que solucionamos este problema, este embrollo? ¿No? Creemos que por lo menos en nuestra institución lo que está haciendo falta es un diálogo producto de una formación docente constante, no solo disciplinar, sino también pedagógica y de procesos de negociación. Creemos que hay que estructurar todo un proceso de formación de lo que es hoy el diseño que nos permita dialogar y no es borrar lo que era el diseño, sino es volver a construir este diálogo y este tejido a partir de escucharnos unos a otros y justamente lo que mencionaba, ¿no? Esta empatía y esta capacidad de ver al otro como personas valiosas, creo que es lo más importante. Muchísimas gracias y perdóneme si me extendí un poco. No te preocupes, todo bien. Vamos a continuar entonces con el siguiente tema, que es el estrés, el deterioro invisible en estudiantes de diseño, que nos presenta Ricardo López León de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en México. Adelante, Ricardo, si estás en la sala. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Sí, bienvenido. Gracias. Bueno, primero, igual agradecer y felicitar a los organizadores del Congreso. Y les platico que esta investigación inició primero porque yo sospechaba que los estudiantes quería conocer más bien estas prácticas como de abuso de sustancias, no necesariamente ilegales, pero a lo mejor todos pasamos por la receta de la Coca-Cola con café y la cafeaspirina y no sé qué para aguantar toda la noche, ¿no? Entonces, obviamente, yo quería conocer un poco más, cómo actualizarme en todas esas recetas que estaban haciendo los estudiantes y obviamente, pues, tratar de vislumbrar los daños a la salud sobre esto, ¿no? Pero resultó, eso fue como una parte mínima, como la punta del iceberg, porque hay muchas prácticas nocivas, quizá todavía peores que esas, y bueno, me di cuenta que era necesario como estudiar más a profundidad, ¿no? Entonces, esta presentación es una reflexión en torno al estrés en los primeros años universitarios, porque es cuando más estrés se sufre, cuando cuesta adaptarse a la universidad y entonces hay riesgos a la salud física y emocional y por lo tanto también impactan en el desempeño académico. El objetivo es más bien generar conciencia
sobre el estrés, por eso se llama deterioro invisible, porque pues está ahí, lo viven todos los días, pero como institución educativa o como cuerpo docente, pues generalmente tendemos como a ignorar el estrés, ¿no? En los estudiantes. Entonces, un poco para tratar de generar conciencia de que es necesario diseñar programas de acompañamiento para los estudiantes y que tengan prácticas pues más saludables frente al estrés, ¿no? Entonces, bueno, es una enfermedad que se ha ido aumentando. Un estudio reportó un incremento del 16% en estudiantes que acuden por ayuda psicológica entre el 2000 y el 2010 y un 30% después del 2015. Dentro de los principales problemas se reportan ansiedad, depresión, desórdenes alimenticios y abuso de sustancias. La experiencia suele ser tan abrumadora que, por ejemplo, tan solo el año pasado, bueno, esto fue 2017, 1 de cada 5 estudiantes llegó a pensar en el suicidio. Luego, a pesar de que el 80% de los estudiantes se siente abrumado diariamente por sus responsabilidades como estudiante y 50% manifiesta problemas de ansiedad, solo el 25% de ellos busca ayuda. Aunado con eso, los síntomas de depresión también son preocupantes, pues 30% de los estudiantes han manifestado sentirse tan deprimidos que es difícil funcionar. Así, los estudiantes de los primeros años o del primer año universitario parecen ser los más vulnerables por la transición a la universidad y el proceso de formación de la identidad de los mismos, porque están en una edad en donde están formando su identidad, ¿no? En un estudio realizado a 14,000 estudiantes del primer año en 8 países distintos, reveló que el 35% manifiesta alguna forma de trastorno mental como ansiedad o depresión. Por otra parte, el 64% de los que abandonan los estudios es por causas relacionadas con el estrés. Entonces, bueno, de entrada ya a la universidad, o sea, independientemente a qué carrera vayas, la transición a la universidad puede representar un reto, ¿no? Sobre todo para las nuevas generaciones que les cuesta más difícil adaptarse como a una currícula más rigurosa, deben aprender mejor a manejar su tiempo de una forma más efectiva. Luego, socialmente tienen que construir nuevas amistades, porque las amistades desde la preparatoria pues ya quedaron atrás, o algunos a lo mejor continúan o se van a diferentes universidades, y por eso hay que construir nuevos círculos sociales con compañeros, profesores y otros miembros de la academia. Por eso algunos presentan síntomas de soledad, nostalgia, conflictos, y estos son estresores comúnmente invisibles para los programas universitarios. También están aquellos que, bueno, tienen que mudarse y empiezan a vivir por su cuenta y experimentan ese fenómeno llamado homesickness, que ya hay estudios que lo revisaron más a fondo y muestran un detrimento en habilidades cognitivas debido a que constantemente están preocupados por cuestiones relacionadas con el hogar. Entonces, bueno, dentro de las estrategias se proponen lo que ahora se conoce como mindfulness, que fue traducido como atención plena. Puede ser definida como activar una atención sostenida, mantenerse enfocado en el presente y una actitud de aceptación no juiciosa de la experiencia. Entonces, bueno, la estrategia es más bien saber regular las emociones para poder hacer frente a las situaciones estresantes. Entonces, esta investigación, bueno, es un punto de partida para encontrar estrategias que puedan ayudar a desarrollar habilidades que permitan tener prácticas sanas frente al estrés, evitando el deterioro físico y emocional de los estudiantes. Luego también está la parte de que el estrés ha sido normalizado como perfil del diseñador, ¿no? Está el famoso all-nighter, que pues es quedarse toda la noche con un sueño ininterrumpido para poder terminar las tareas. Pero un sueño interrumpido de mala calidad puede afectar funciones cognitivas como la atención, la memoria y la creatividad. Y hay estudios que identifican que una restricción ligera del sueño reduce la capacidad cognitiva a niveles de desempeño equivalentes a una intoxicación alcohólica. Entonces, bueno, una mala calidad del sueño afectará en la concentración y el desempeño mental de los estudiantes. Es muy común que piensen que las mejores ideas para un proyecto vienen en la madrugada y que si le dedican más horas de desvelo al mismo proyecto, obtendrán una mejor calificación. Sin embargo, hay algunos autores que hicieron estudios y encontraron que hábitos de sueños consistentes mejoran la eficiencia en el trabajo y el desempeño creativo. Y al revés, una mala calidad pues empeora la capacidad cognitiva y la generación de nuevas ideas, ¿no?
Entonces, bueno, el taller de diseño suele ser muy estresante, en particular esta forma que tenemos de enseñanza conocida como taller de diseño, no solo porque las exigencias provocan largas jornadas de trabajos y desvelos, sino porque también las dinámicas dentro del mismo suelen ser estresores en los estudiantes que terminan deteriorando sus hábitos de sueño. Porque un proyecto puede exigir que el estudiante invierta demasiado tiempo llevándolo a pasar noches sin dormir, y por el otro lado también está entregar el proyecto, presentarlo, recibir retroalimentación, y esto va como incrementando o sumando el nivel de estrés. Este punto también cobra relevancia si nos damos cuenta que esto es como común en las universidades, que los equipos de docentes suelen no considerar los días de entrega de proyectos finales, y por lo tanto en una semana un estudiante puede entregar 2 o 3 proyectos, y esto significa que la mala calidad del sueño no es de una noche, sino de 3 o 5, ¿no? Luego está el feedback, también es otra área que ha sido muy estudiada, y esto puede ser también una parte estresante porque pues hay diferentes estilos de feedback, hay unos como muy autoritarios, hay otros como muy permisivos, entonces el estudiante también puede llegar a sentirse perdido, ¿no? Como discusión final, bueno, la universidad llega a ser como un espejo de sí mismo. Vemos que ansiedad, depresión, malos hábitos de sueño, desórdenes alimenticios. Bueno, porque también en estos all-nighter, en estos desvelos de toda la noche, pues a las 2 de la madrugada es común comer las papas fritas o pasteles o dulces o todo lo que sea. Y obviamente pues esto empieza a desarrollar también desórdenes alimenticios, ¿no? Estas como bombas de azúcar o carbohidratos. Entonces, desórdenes alimenticios, abusos de sustancias y hasta ideas suicidas es el paquete que muestra Estudiantes al Límite en los primeros años universitarios. Sin embargo, aunque los estudios que acabamos de presentar muestran que en gran medida dicho estado de estrés se debe a prácticas y actividades relacionadas con la universidad, también es cierto que las instituciones educativas han hecho muy poco por atenderlo. La responsabilidad de las universidades es compartida con el cuerpo de docentes, pues desconocen dichos estados emocionales y hábitos de los estudiantes y se preocupan únicamente por el desempeño académico. Y un poco como decía al inicio, pues está normalizado, ¿no? Ver a los estudiantes desvelados, deambulando por los pasillos. Además, durante los años universitarios, los estudiantes se enfrentan a la compleja transición de la adolescencia a la adultez y tienen que enfrentarse a retos como la formación de la identidad, prospectar objetivos para la vida y un plan para su desarrollo profesional. Por ello, el estudiante es susceptible de adaptar o modificar la percepción de sí mismos a partir de las experiencias como el feedback que obtienen de sus maestros o las calificaciones, pues suelen ser tomadas como indicadores de su capacidad profesional. Bajas calificaciones podrían llevarlo a los estudiantes a pensar que no tienen la capacidad para desempeñarse profesionalmente. Dicha autoevaluación constante ha sido identificada como otro de los principales estresores. Entonces, bueno, estoy en una etapa ahorita de la investigación donde ya estoy haciendo una encuesta en particular a estudiantes de diseño de los primeros años universitarios, como un poco para medir, pero yo creo que la respuesta va a ser similar respecto a las situaciones estresantes que tenga que ver con todo lo administrativo, de los trámites en la universidad, la parte social, generar nuevos amigos, también la parte académica, lo que ellos entienden que es el diseño, porque muchos también entran a la universidad o a las carreras de diseño pensando que se trata de una cosa con una idea del diseño quizá muy distinta a lo que en realidad es, ¿no? Entonces, pues nada más será como para confirmar. Y bueno, con el objetivo pues más bien de sentar un antecedente y hacer un llamado a las instituciones, primero a tomar conciencia de que el estrés es un problema que se ha arraigado en nuestras prácticas docentes, para así conocerlo con mayor profundidad. Y segundo, pues desarrollar estrategias para hacerle frente como comunidad académica y acompañar a los estudiantes en estos primeros 2 años que son fundamentales. Y de mi parte, eso sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Muy interesante el tema también. Al final igual hacemos las preguntas y algunos comentarios. Gracias. Vamos a pasar ahora con Cristina Mateus de la Fundación Crisos de Colombia con el tema mediación pedagógica y pertinencia de los aprendizajes para la calidad educativa. Adelante, Cristina. Muy buenos días. Les saludo desde Bogotá, Colombia.
en representación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Quiero iniciar contextualizando lo que en la actualidad es esta institución, ¿cierto? Lo que en la actualidad es esta institución y lo que nos ha permitido hoy por hoy realizar esta actividad en las 68 sedes que tiene esta institución en Colombia. Esta institución trabaja con las comunidades menos favorecidas, trabajamos también ayudando a que las personas puedan estar dentro de 4 modelos, un modelo pedagógico que se soporta en 4 pilares fundamentales, que son: el primero, garantizar la calidad integral y regional. La pertinencia regional, porque evidentemente, como ustedes pueden ver, dentro de la periferia de Colombia trabajamos en varias áreas de Colombia y queremos que exista una flexibilidad curricular acorde a cada uno de los espacios con los que trabajamos y evidentemente trabajamos con la equidad social bajo ciertos paradigmas específicos, y es el de poder tener lo que denominamos mediaciones pedagógicas, en donde nosotros soportamos nuestra educación en el estudiante, el aprendizaje, la construcción colectiva, la innovación educativa y un intensivo uso de la tecnología digital. Es así que manejamos 79 programas a través de Colombia y Estados Unidos. El programa de diseño industrial virtual, y es importante resaltar el término virtual, se potencializa en transformar la comunicación, alineándolo con definiciones de la Organización Mundial del Diseño, en donde enfocamos la resolución de problemas a través de la innovación, la pertinencia de nuestros diseños para las empresas, en el cual esperamos siempre mejorar la calidad de vida con nuestros diseños, desarrollando sistemas, servicios, experiencias que de una u otra manera son innovadoras desde la transdisciplinaridad. Para el año 2019, integramos esta mediación pedagógica en un curso metodológico que se denomina Formas y Modelos, con una estrategia basada en tareas, donde inicialmente fomentamos el diseño y el desarrollo académico flexible, abierto, pertinente, con algo que denominamos apoyo y soporte personalizado para el desarrollo de las tareas, algo que le permitía al estudiante poder reforzar la realización de estos trabajos, que de una u otra manera se catalogaba como una innovación curricular y pedagógica soportada ¿en qué? En las necesidades que tiene el estudiante de realizar proactividad, creatividad, que le permitía al estudiante poder plasmar ideas realistas con respuestas reales en espacios reales acordes a sus localidades. Era permitirle al estudiante pasar de una idea mental a un papel, a un modelo real que cumpliera con expectativas, sin olvidarnos que en la región a la que él pertenecía quizás podía tener problemas como la consecución de los materiales, la adaptación de los mismos, los cambios ambientales, la dificultad de poder realizar este tipo de procesos. El autoritarismo es lo que básicamente quisimos hacer era podernos adaptar a espacios que consideramos que eran espacios no programados como respuesta a necesidades académicas del estudiante, donde fundamentamos este tipo de enseñanza en un pensamiento autónomo, al desarrollo de competencias específicas como respuesta a necesidades académicas con un aprendizaje netamente virtual, donde el estudiante debe desarrollar un interés personal y genuino, con algo que nos dimos cuenta que era muy beneficioso, y era el desarrollo de horarios flexibles. Algunos de ellos trabajaban en la mañana, otros en la tarde, otros en la noche, otros quizás para poder desplazarse a recibir sus clases tendrían que
desplazarse en horarios de 5, 6, 7, 8 horas, y era necesario que nosotros tuviéramos esa adaptación, porque nos interesaba que él pudiera desarrollar ciertas actividades o mediaciones específicas que le permitían a este estudiante poder desarrollar estas actividades. Porque de esta manera nosotros le estábamos dando la oportunidad de desarrollar unos indicadores distintos con relación al aprendizaje, porque el estudiante iniciaba o era un poco más activo, más colaborativo, debido a que él sentía que se le tenía un interés personal y genuino. Esto hacía que de una u otra manera cambiáramos el concepto del aula, lo denominamos estrategia del aula invertida, en donde el docente es quien plantea unas dudas, pero el estudiante desde su conocimiento y desde sus vivencias las resuelve. Para esto era necesario, o se ha hecho necesario, que el estudiante tenga un conocimiento de la bibliografía que se le ha asignado, se haga un planteamiento de las dudas previamente, tenga unas ideas claras frente a las propuestas a desarrollar, tenga su cámara prendida, algo que inicialmente lo vimos como algo arbitrario o personalizado, sin embargo después les hicimos casi entender que era necesario que fuera obligatorio, con el objetivo fundamental de que el estudiante de una u otra manera rompiera el hielo al miedo de poder presentar sus proyectos, debido a que estaba recibiendo esta información de manera completamente virtual. Y también algo que era importante era que invitar al estudiante a que posibilitara sus diseños de acuerdo a los insumos que este estudiante tiene específicamente en su zona. Es así que de una u otra manera empezamos a desarrollar lo que fueron estas aulas virtuales. Y voy a permitirme compartirles la imagen para que ustedes la puedan ver, en donde de una u otra manera el estudiante podía ver o trabajar o desarrollar este tipo de actividades, y podía tener una comunicación directa con nosotros, en donde se hacía un seguimiento al ellos establecer la cámara en un proceso virtual. Ellos podían irnos mostrando lo que estaban haciendo, cada una de las fases y los procesos a los cuales íbamos a trabajar, y de esa manera podíamos tener una participación directa con ellos, donde ellos podían en un momento demostrarnos los buenos resultados. Pero es importante que uno pueda, observar estos resultados, porque normalmente uno pudiera empezar a pensar que esto era algo difícil de poder hacer, porque de una u otra manera, ¿qué empezaba a suceder? Que las personas pensaban que uno no podía llegar a excelentes resultados. Sin embargo, lo que las expectativas nos mostraron a nosotros es que eso es totalmente falso, porque aquí podemos observar lo que es un ejercicio en el cual el estudiante se le asignó tomar una lata o un envase metálico, y ellos deberían hacer el estudio de cada una de las partes del envase y después desarrollar ese mismo producto en un tamaño a una escala superior, en escala 2:1. Las características que le pedimos al estudiante es que la respuesta debe ser un estudio o una respuesta exacta del producto como tal, en el que se pueda determinar que tanto la etiqueta como cada una de las partes que forman el envase tenga que ser exacto. Algo bastante interesante es que el trabajo de la etiqueta debería ser a mano alzada, sin utilización de máquinas o tecnologías. Algunos de ellos decían, bueno, yo en la parte donde yo vivo, como en el Amazonas, pues yo no tengo de pronto cartones industriales, pero yo tengo arcilla. Entonces lo que hicimos fue adaptar o permitirles a estos estudiantes que pudieran desarrollar estos procesos con materiales alternativos. Y la respuesta que hemos tenido hasta este momento es realmente fascinante.
y nos ha permitido poderles mostrar a los estudiantes que sí se puede realizar este tipo de procesos. Donde vimos que el estudiante empezó a desarrollar autonomía, responsabilidad, construcción de conocimiento personal, grupal, porque de una otra manera cuando se reúnen en las cámaras, ellos, uno aporta, el otro dice, mira, yo hice esto, el Carlos me ayudó, etcétera, etcétera, y de esa manera se construyen modelos o productos que, como ustedes pueden ver, son realmente fascinantes. Todo eso nos invitó a invitar, porque es un aprender de aprender, a que los estudiantes utilizaran términos como el reciclado, la reutilización, a que empezaran a investigar, a generar investigación, a que hicieran una apropiación de la información. Y algo importantísimo es que empezamos a romper paradigmas grandísimos, como que el diseño industrial y el desarrollo de este tipo de productos tenía que ser presencial. Sin embargo, aquí estamos viendo que se desarrollaron algunos elementos excelentes. También desarrollamos un proyecto que se denominó la construcción de un proyecto prototipo funcional, donde invitamos a que el estudiante, en este caso, utilizara materiales como el cartón, quizás cartón corrugado, que se seleccionara un usuario, en este caso un niño de edad de 8 a 10 años, en el que el estudiante desarrollara un prototipo, el cual fuera netamente funcional. Debía resistir, debería ser usado, de acuerdo con las características, debería utilizar ensambles, acoples, pegues, para poder resistir el uso del niño y debería ser transportable, reciclable, reutilizable y apilable. De esta manera, lo que pudimos llegar a entender, o la conclusión general de esta mediación pedagógica entre el estudiante, las localizaciones, la equidad social y la Universidad Nacional Abierta de Distancia, es que sí se pueden superar estos paradigmas, sí podemos permitir al estudiante involucrarse más, podemos invitarlo a que se motive, a tener diseños nuevos, y realmente podemos romper el estereotipo de que para poder desarrollar diseños industriales, funcionales, a escala y reales, tiene que ser realizado de manera presencial, algo que venimos desarrollando, y los índices de aprobación han sido realmente bastante altos. Muchísimas gracias por la invitación y espero haya sido de su agrado esta ponencia. Muchas gracias, Cristina. Claro, encontramos muchos puntos en común y veo que están ya como listos para hacer preguntas en el chat. Me parece que nada más que me confirme, Ale, creo que no está la última ponente, que sería Lina María. Sí, no se encuentra Mónica. Ah, ok. Entonces, voy a dar paso a lo que son las preguntas y respuestas. Si alguien quiere que se le abra el micrófono, solo es poner la manita que sale en las reacciones. Todo por el chat, por favor. ¿Por el chat? Ah, sí, okay. Todo por el chat. Y entonces ya hay aquí algunas preguntas, las voy a leer y bueno, directo de un mensaje, bueno, sí, como muy, dice que para las personas de GADIP, Alejo Llamas, ¿cómo hacen para poder llevar a cabo en los encuentros las ideas que planteaban? ¿Realizan trabajos prácticos y evaluaciones? Esta es para... ¿no? Sí. Listo, Constanza. Ajá. Bien. Bueno, volví con los problemas técnicos ya solucionados. Disculpen por ese inconveniente. Empiezo por la última pregunta, lo de los trabajos prácticos y evaluaciones. Justamente al ser una cátedra libre, no contamos ni tomamos asistencia, ni hay procesos evaluativos en términos de calificaciones o entregas, como suele haber convencionalmente. Lo que sí hacemos son proyectos, y lo que tratamos de promover en sí en la cátedra son crear proyectos que de manera colectiva con las personas que asistimos y llevamos a cabo la cátedra,
poder ir guiando, dando herramientas, empezando a analizar la complejidad de las problemáticas, empezando a ver cuáles son los intereses de los asistentes, empezar a crear estas propuestas que se van a ir desarrollando a lo largo de los encuentros del ciclo de ADIP, que terminan idealmente en una propuesta concreta y real que se lleva a cabo, digamos, de manera real, valga la redundancia. Entonces, no es que hay trabajos prácticos en sí, sino que hay sugerencias de una instancia nueva en ese proceso, hay herramientas que se le van dando para poder ir analizando esa propuesta que tienen. Las propuestas en sí pueden ser algo que surja de cero, empezado en mismo la cursada y creado a raíz de estas herramientas que damos, o pueden traer algún proyecto que ya tengan en sus carreras que están cursando o su, no sé, carrera profesional en sí. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos una investigación, porque si bien somos una cátedra de diseño, no es que corregimos diseño ni tampoco enseñamos a diseñar, sino que problematizamos todas estas perspectivas y analizamos y damos herramientas y trabajamos en conjunto. Entonces, el año pasado, por ejemplo, hubo una investigación sobre el rol del género en sí en los videojuegos de primera persona. Entonces, una persona que asistía realizó toda una investigación con distintas instancias en las cuales problematizaba estas caracterizaciones binarias en estos juegos y cómo el lenguaje hacía que después la persona, qué pasaba con esa representatividad, qué pasaban con toda esa temática, digamos. Entonces, bueno, realizó eso. Este año, por ejemplo, como otro de los proyectos, hay una persona que está haciendo un proyecto que es con la temática consumo de carnes y impacto medioambiental. Entonces, todavía no está cerrado el proyecto porque estamos en mitad del año, ahora estamos en vacaciones, perdón, pero seguramente termine en unas intervenciones en la vía pública. Entonces, lo principal en sí de ADIP es que todas estas perspectivas que estábamos comentando y que nos parecían importantes llevarlas a cabo realmente de una forma concreta y poder realizar propuestas concretas, que muchas veces es lo que termina, al menos de nuestra perspectiva, termina habiendo brecha entre las carreras universitarias y las propuestas más reales que se insertan en la sociedad. Entonces, poder ver desde estas perspectivas que planteamos y que debatimos acá, poder concretarlas, hacer propuestas, proyectos reales y que intervengan y que se concreten, creo que nos parece muy clave. Así que eso, como que no tenemos trabajos obligatorios, sino que se van generando propuestas y se van, digamos, llevando a cabo de esa forma, que es lo que nos parece más clave, porque también pasaba que muchas veces estamos viendo, reformulando y pensando y repensando y reflexionando, pero nos faltaba esa instancia del hacer, de llevar a cabo, de concretar, de poner en práctica todas estas reflexiones, como una instancia más de urgencia, digamos, de poder activar en estas reflexiones que vamos teniendo. No sé si eso contestaba. Supongo que sí. Bueno, y eso que les mandé porque se me rompió todo cuando quise compartirlo, es el tablero del Mirón, que es la plataforma que trabajamos en los encuentros, que es un pantallazo general. La idea no era puntualizar en nada, sino que eso son unas instancias en las cuales primero estamos en una instancia en que cada cual va compartiendo sus intereses. Hay como unos tableros que solamente se ponen intereses, temáticas que les interesaría abordar. Entonces también eso está interesante como rever de que por lo general en nuestras trayectorias educativas son un tema quizás más impuesto, o quizás no es que el tema que te lo imponen, sino que el formato. Entonces acá es libre el formato que va a llevar tu propuesta y la temática. Después hay otras instancias en las cuales vamos analizando esa problemática, viendo la complejidad de esa necesidad, cuáles son las necesidades específicas de esa problemática, cuáles son los factores que están a favor, cuáles son el mapa, o sea, realizar un mapa de actores en sí, a ver quiénes están interviniendo en esa cuestión, cuáles son las limitaciones, cuáles son las cosas que vehiculizan, digamos, todas las posibilidades de poder resolver o al menos aportar una posible solución a esa problemática. Y bueno, y así ir avanzando en las propuestas, ver qué hay de manera ya existiendo, digamos, en ese contexto, cuáles son las fallas de las propuestas que ya hay para poder potenciarla y decir, bueno, si sobre esta temática hay un montón de cuestiones hechas, pero evidentemente no se resuelve, bueno, cuáles son esos otros lugares donde podemos ver ese potencial y poder innovar desde ese lado, viendo la complejidad en sí de la problemática para poder avanzar de manera más integral
lo que queremos aportar, digamos, y desde qué lugar podemos cada cual aportar. Y lo interesante de estos tableros, no sé si conocen la herramienta, al menos yo la conocí cuando empezamos a trabajarla acá, porque fue un aporte de Marisol, nuestra compañera de equipo. Y es muy interesante porque se puede trabajar de manera colaborativa. Entonces, todas las personas que asisten a GADIP van viendo los proyectos de otras personas, van aportando sus post-it y van aportando sus comentarios e imágenes, y se puede colaborar y poner un montón de comentarios, links, imágenes. Entonces, se va haciendo totalmente colectivo, horizontal y súper transdisciplinar, por esto que les decía, que cada cual tiene distintas áreas de conocimiento y ejercicio de su profesión. Entonces, se hace un espacio muy interesante en el cual realmente vamos aprendiendo todos de las cosas que va aportando cada cual y de las personas que invitamos. Así que en ese sentido es muy provechoso, y vemos que, como para cerrar, vemos que también del otro lado, porque quizás todas esas cosas podemos plantearlas del lado de la docencia, digamos, bueno, vemos esto como docentes, ver la forma de cómo llevamos a cabo nuestras pedagogías y demás, pero vemos que hay mucho interés también desde el otro lado. Cuando abrimos este espacio, un montón de personas interesadas y marcando esta necesidad de que qué bueno que haya un espacio así, porque es importante ver estas cosas, o porque yo notaba esto en la carrera, o porque me parece que es importante. Entonces, nos parece que es también dar un poco, cubrir esa necesidad, así como buscamos cubrir otras necesidades en los proyectos que llevamos. GADIP es un propio proyecto para cubrir esa necesidad que vimos, encontramos la forma, le dimos un formato de cátedra libre, y es un proyecto más de diseño, como de nosotros como diseñadores, digamos, y docentes. Así que eso nos pareció súper interesante, como poder concretar estas propuestas y materializarlas en algo más clave y concreto. Está muy interesante, Constanza. Yo, bueno, tenía una pregunta, creo que va a lo mismo que acabas de plantear. O sea, me parece, o sea, que como cátedra abierta, como estás más o menos así mencionando, creo que ustedes preparan como los temas acorde a las necesidades del alumno. O sea, como que está muy personalizada su docencia, creo. Y a mí, que iba un poquito a la pregunta que hace Yusiel, ¿dan créditos o validaciones? Te pregunto esto porque, por ejemplo, en el plan de estudios de diseño industrial acá en UDG, les validan, por ejemplo, si los alumnos de aquí tomaran la cátedra con ustedes, si hubiera un equivalente de créditos, les validan materias acá por haber asistido con ustedes. Entonces, no sé si esa parte, si o sea, se contempla o no tanto. En sí, lo que damos desde la cátedra, que en realidad lo da la facultad o sea, la Universidad Nacional de La Plata, por la Secretaría de Arte y Cultura, que es quien gestiona las cátedras libres. Las cátedras libres no pertenecen a ninguna facultad en particular, como decía, sino que son cátedras libres que pertenecen a la UNLP y tienen distintas temáticas. Entonces, se supone que por esas temáticas van participando personas de distintas carreras que son afines. O sea, en nuestra cátedra participan personas de diseño, pero al no ser un espacio directamente relacionado a ninguna carrera ni ninguna facultad, lo que se da es un certificado de participación en esta cátedra libre, en este espacio, que se otorga al final del ciclo lectivo. En este caso lo daríamos, por ejemplo, en diciembre, que lo otorga la facultad de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, esa es la certificación que se da. Hasta ahora no hemos tenido antecedente de una equivalencia o poder plantear que este espacio esté coordinado con otro espacio, pero todo está completamente por suceder. Y van apareciendo estas situaciones a medida que fueron surgiendo intereses de las personas que asisten. Y el tema de los contenidos, si bien tenemos estipulados contenidos en sí durante todo el ciclo, que son como más generales y como más por bloques, como una cátedra convencional, y tenemos nuestra planificación de las clases, presentaciones de PowerPoint, un par de herramientas más clásicas. Se va adaptando esas cosas en base a los intereses de las personas que asistan y en base también a lo que va pasando en el contexto en sí. Hablamos, por ejemplo, del concepto de diversidad en el marco del mes del orgullo, entonces se habló de la diversidad en un amplio sentido, y se fue abordando porque también teníamos temáticas de los proyectos de asistentes que eran relacionadas a la diversidad, a la cultura de la cancelación, a los estereotipos en la representatividad. Entonces, bueno, se van mechando y son esas cosas que al estar pensadas de una manera tan integral y con tanta quizás pasión, al menos yo lo veo así, creo que todo va cerrando y mágicamente, y gracias al arduo trabajo de muchas horas de elaborarlo,
todos los contenidos están completamente relacionados con las cosas que van pasando en el entorno y que van pasando en los proyectos y que son los intereses de las personas. Entonces se genera como toda una amalgama muy orgánica de los proyectos y de los contenidos y lo que se va tratando. Y con lo que también preguntaban ahí, no sé si recién lo leyeron o no, de que si es abierto a la comunidad, es totalmente abierto. Y nos parece re importante también pensar estos espacios para revernos como docentes en sí. O sea, si bien somos docentes quienes integramos el equipo de GADIP, también está abierto a que docentes se inscriban, porque al no ser una cursada que docentes dan clases a alumnos y corrigen diseño, sino que siempre estamos en instancia de poder seguir construyendo conocimientos y poder seguir elaborando y reformulando los discursos que tenemos. Así que es totalmente abierto. De hecho, hay una cierta, quizás, no sé si es como resistencia de docentes a seguir participando en estos espacios. También a mí me pasa como persona que se recibió hace varios años y docente decir, no sé si me anotaría a cursar algo. Pero esto hay modalidades asincrónicas y sincrónicas, depende del día, la semana. Trabajamos de manera colectiva, no es obligatorio hacer trabajo, así que también pueden participar docentes a poder colaborar con las otras personas, a poder rever, traer temáticas, plantear debates. Estamos para eso, es un espacio para construir comunidad, digamos, y es totalmente abierto a cualquier país, cualquier carrera, cualquiera sea tu profesión, tu trayectoria, es totalmente abierto. Y quizás es tan abierto que es complejo de entender y complejo de apropiarse, porque no se entiende mucho, pero está muy interesante. Próximamente estaremos compartiendo más contenido en redes para que se termine de visualizar todas estas cosas que llevamos a cabo, que son tan abstractas, quizás tan abiertas, tan distintas a lo que convencionalmente se entiende por cátedra, que parece como yo sí, yo no, pero bueno, hay una destacada, para cualquiera no seguir robando tiempo, hay una destacada en redes, en nuestro Instagram de GADIP, Cátedra Libre, en Instagram, que hay preguntas frecuentes y ahí hay un montón de cosas que vamos desandando, que es todo gratis, que es todo libre, que se pueden inscribir de cualquier lado y demás. Muchas gracias, Constanza. Sí, igual, como dice Leti, yo también me inscribiría. La pregunta primera, perdón, fue de Alejo Llamas y ahora sí, Yusiel López también manda una pregunta, me parece que esta es general para quien la quiera responder, porque habla, ¿qué opinan de la referencia constante en la producción de diseño hacia modelos de Estados Unidos? El remedo, homenaje, nombres y términos en inglés, etcétera. Y la pregunta en sí es, ¿habría un contrapeso en Latinoamérica? ¿Tendría caso o el diseño en la escuela sigue el gusto global? No sé quién nos puede apoyar aquí a la respuesta. Cristina, adelante. Yo pienso que este tipo de problemática se ha presentado desde el nacimiento del diseño en Latinoamérica, que debido a la alta influencia del nacimiento en otras partes, como en los Estados Unidos, hemos permitido en algunos momentos que esa influencia sea muy alta. Sin embargo, algo por lo que se está trabajando, y siento que no solamente lo estamos haciendo en Colombia, sino que también se está haciendo en Argentina, y en México y en Latinoamérica, es empezar a fortalecer las regiones, el diseño propio de cada una de las partes que, digamos, en nuestra fauna, nuestra flora, nuestras respuestas que en ocasiones nos están dando nuestros indígenas y nuestra identidad personal, de tal manera que hoy por hoy, digamos, va a depender mucho de la formación que el docente haga para el estudiante y la invitación que haga. Si uno, digamos, en determinado momento ve que hay una fuerte tendencia a la copia o a la falta de identidad, como docentes yo pienso que sería supremamente interesante o importante invitar a que se dé una identidad propia de la región y del país, y de esa manera nosotros podemos empezar a hablar, si bien es cierto, de un diseño globalizado, un diseño con identidad de país, algo que yo hablo específicamente de Colombia. Aquí lo estamos fortaleciendo muchísimo desde nuestras aulas, estamos invitando a que los estudiantes investiguen muchísimo, manejen este tipo de procesos y se apliquen a cada uno de los diseños. De esa manera, entonces vamos a fortalecer nuestra identidad de diseño a nivel de Latinoamérica.
Esa es mi forma de pensar. Gracias, Cristina. ¿Alguien más quiere participar? Yusiel, adelante. Ajá. Ay, creo que solo le Gracias, agradezco. eran aplausos, muchísimas Sí, gracias. sí, Gracias. sí, gracias. ¿Alguien más quiere aportar a la respuesta de Cristina? Bien, creo, no sé si hay otra pregunta. Me parece que ahorita por el momento en el chat no hay. Yo tengo una pregunta para varios de ustedes. Ay, perdón, Sebastián levantó la mano. Adelante, Sebastián. Perdón. Ajá. Sebastián, si puedes hacer tu pregunta por el chat, por favor. Sebastián, ¿sí nos escuchas? Estaba aplaudiendo, Mónica. Dice. Ok, va, es lo mismo. Ajá. Entonces, sí, les comentaba, fui así como que tomando mis notas. Me parece que todos los temas son muy, muy interesantes, sobre todo porque creo que llegan como a un punto de convergencia donde la mayoría menciona los términos como conexión y el generar ambientes de confianza. En específico, bueno, está el caso de Mariel con la ponencia de enseñar con amor, de Leti también, y de Héctor, Jessica, que hablaban del entorno en la comunidad de docentes, no solo con los alumnos, y de Ricardo principalmente, que también hubo varios comentarios ahí en el chat de lo importante que tiene que ser el tomar en cuenta también los estados de ánimo o las situaciones que viven en lo particular los alumnos. Y yo formulaba como una pregunta que en un principio estaba enfocada como para Mariel, pero creo que en estos puntos de convergencia cualquiera la podría responder, en el sentido de cómo se logra generar esa empatía de los docentes hacia los alumnos y saber que ellos también están transitando por situaciones complicadas, o el hecho de generar esta conexión para generar este ambiente de confianza y que de verdad se animen a acercarse a ti y que nosotros podamos plantear una cátedra pues más sensible a lo que ellos requieren. Y por ahí en algún punto, digo, mencionaba Mariel también cuando empezó su plática, que le tocó en un trabajo donde ella era muy fría y de repente salió porque llegó alguien diferente con otras habilidades. ¿Qué tanto creen que se pueden enseñar estas habilidades blandas que se les conocen también? O el fomentar esta empatía con los profesores, ¿qué va esto? O sea, ¿cómo se puede desarrollar estas habilidades en los docentes o en los cuerpos docentes para que los ambientes de trabajo sean más saludables? Mónica, si me permites. Adelante, sí. Gracias. Algo que yo les digo a mis estudiantes, me parece que como diseñadores gráficos somos psicólogos también. Cuando recibimos la retroalimentación de nuestros clientes, tenemos que tener esa empatía, porque no siempre lo que nos dicen es la forma en que ellos quieren cambiar las cosas del diseño. Entonces nosotros para eso tenemos que quitarnos de todas esas etiquetas, de todos esos prejuicios, entrar en ese proceso no de sentirnos víctimas, como era lo que les contaba en mi primera etapa como diseñadora, que yo me convertí muy fría porque conecté mi mente con la computadora. Entonces respondí en monosílabas, tenía esa coraza, ¿no? Pero lo que entendí y terminó también esa etapa de ese diseño es que la conexión como diseñadores gráficos se basa mucho en una base muy importante que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, que es la autoconfianza. Las opiniones y toda la parte de las recomendaciones que los clientes vayan a hacer del trabajo que ellos hacen, no lo tienen que tomar personal. No es un ataque hacia ellos como personas o un cambio en su personalidad, no. Tiene que ser un aspecto de diseño. Y un diseño siempre tiene la capacidad de ser mejor. Cuando al principio yo tomaba las recomendaciones de los clientes como un ataque,
pero en el momento en que aprendí a aplicar este programa que les hablaba, donde no veo lo que me dicen como un ataque, sino que yo traduzco lo que me están diciendo a elementos, digamos, no me gusta el tamaño de la letra, me parece muy grande. Entonces yo digo, es porque lo he puesto en un azul que no va con lo corporativo. Yo ya estoy pensando, ¿no? Por mi cliente, entonces yo hago esos cambios sutiles y al final encontramos esa coherencia y ese punto común con los clientes. Y eso es algo que siempre les digo a mis estudiantes, no se lo tomen nada personal. Todo diseño es fácil y es mejor, siempre puede ser mejor. Y más bien tómenlo como un desafío de que están probando su capacidad creativa. Eso en la parte de la empatía, y tal vez Leti nos puede complementar más. Gracias. Gracias a ti, Mariel. Leti, adelante. Gracias. Como decís, Moni, coincidimos varios y me parece súper enriquecedor y nutritivo, ¿no? Tomé nota de muchas cuestiones relevantes que voy a aplicar en mis clases, que yo soy docente a distancia, y estas coincidencias que planteaba Araceli, ¿no? Los 5 puntos en los que coinciden los profesores online. Yo, gracias al programa, no es que que surgió de la nada, este programa de capacitación pedagógica que brinda tantas herramientas tan necesarias para la capacitación, para la reflexión, ¿no? Docente. Bueno, tomé en cuenta los 5 puntos. El principal, ¿no? Dar la bienvenida, generar ese clima de confianza, generar ese vínculo, facilitar alternativas de comunicación para crear comunidad de aprendizaje, ¿no? Y bueno, nosotros nos manejamos con la plataforma Blackboard, con la herramienta Pronto, que los estudiantes la verdad que consultan muchísimo de manera directa, y yo creo que se generó ese clima de confianza, ¿no? Generar esta retroalimentación positiva, centrando, ¿no? Siempre en las fortalezas de los proyectos, ¿no? Resaltando todas estas cuestiones primero y antes que nada, luego viendo lo que se puede mejorar, y por último, eso que hay que cambiar o desestimar, desechar, pero por último, ¿no? Para que realmente el estudiante vea esa valoración de su esfuerzo, de su compromiso, de su trabajo. Y centrándonos en las evaluaciones formativas, como decía, como parte del aprendizaje, ¿no? No centrarnos en las calificaciones numéricas vacías, sino realmente en esas devoluciones que construyen y generan conocimiento y transformación, ¿no? Darles a los estudiantes esa autoestima que tanto necesitan, valorar sus esfuerzos y demás. Me llamó mucho la atención los datos que mencionaba Héctor o Ricardo. Ricardo, creo. Ricardo. Bueno, yo creo que mi formación también en mindfulness, yo soy profesora de yoga por otro lado, yo creo que eso me dio otras herramientas, ¿no? que usualmente los docentes no tienen, de empatía y demás. Entonces, esto que comentaba Mariel, ¿no? Desde el amor, yo me considero bastante exigente en mis clases y en las demandas hacia los estudiantes, pero siempre desde el amor, desde conocer los diferentes contextos y con qué viene cada estudiante. Muchísimas gracias a todos, la verdad que fue súper nutritiva esta comisión, un placer y un honor estar acá. Gracias, Leti, sí, muy nutrido. Jenny tiene la mano levantada y después Marisol. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y buenos días. Bueno, yo también estuve haciendo unas notas y veo que todos tenemos algo en común, ¿no? Y mira que desde diferentes países, desde diferentes miradores, desde diferentes circunstancias e incluso desde diferentes puntos de vista de objetos de estudio. Y yo creo que lo importante, y que es por lo que estamos aquí, es la cuestión de la reflexión en torno a la enseñanza del diseño.
en un ambiente complejo como el que tenemos ahora, ¿no? Desde la complejidad propia del alumno, como nos cuenta Ricardo, que está en un contexto abrumador, competitivo, que no tiene los recursos en ocasiones y que eso se va a terminar en un estrés que lo bloquea. Desde el punto de vista del maestro José Héctor López y Jessica Escalera, que de una comunidad docente que no trabaja en equipo, que no se pone de acuerdo, que no facilita, ¿no?, este complejo proceso, ¿no? Y bueno, desde las diferentes experiencias. Y yo también concluyo me llama mucho la atención la propuesta de la maestra Mariel, porque sí creo, ¿no?, que la parte afectiva se está dejando de lado. En estas sociedades modernas donde todo parece ser el número, como comenta la maestra Cristina, así, ¿no? Entonces, de repente olvidamos esta parte afectiva y en modelos como en el que trabajo, que es la educación a distancia, pues aquí tiene que tomar un papel importante para construir, para ayudar, para motivar a los alumnos a construir su aprendizaje. Yo creo que como docentes, sea lo que compartamos o lo que enseñemos o el objetivo de las diferentes asignaturas en las que nos encontramos, e incluso las modalidades presencial, híbrida o a distancia, la motivación, nuestra función va a ser motivar a los alumnos, provocarles, darles como todo este seguimiento, este contenido provocador, interesante, global, para que ellos vayan despertando esta pasión por su profesión, que es el diseño. Eso sería, porque en realidad en cuanto a contenidos, aprendizajes, los alumnos pueden aprender los programas solitos con los miles de tutoriales que hay en internet, ¿no? O incluso leyendo libros o bajando información, inscribiéndose a las bibliotecas, bajando. Hay muchísima información. Actualmente, antes el problema era el acceso a la información. Ahora ya no, hay demasiada información. ¿Cuál es nuestra labor como docentes? Es motivarlos, guiarlos, asesorarlos para que ellos construyan este conocimiento. Y en realidad no sabemos cómo, ¿no? Ahí vamos haciendo intentos y estos intentos, pues es este espacio, ¿no?, donde reflexionamos y compartimos. Pues yo lo hago así y me funcionó, yo lo hago así y me funcionó, o yo hice así y no me funcionó. Entonces yo creo que actualmente la labor de los docentes de cualquier disciplina, y en especial pues donde estamos nosotros, es la reflexión de nuestro quehacer educativo desde nuestro pequeño lugar para poder pues contribuir a un mejor aprendizaje, ¿no? Y yo creo que los que estamos aquí, pues lo hacemos, ¿no? Tan es así que estamos aquí, ¿no? Participando en un congreso, compartiendo la experiencia, y en ese sentido nos felicito a todos porque hablamos que somos docentes que estamos interesados en este proceso en sociedades como las que tenemos actualmente. Y pues muchas gracias por abrir estos espacios de reflexión, porque la verdad es que sí los necesitamos y que de aquí van a salir bastante cosas interesantes con el aprendizaje que nos llevamos de manera personal. Muchas gracias. Gracias a ti. Marisol, nada más el comentario breve, porfa, porque ya vamos a cerrar. Sí, estaba viendo justo el horario y también, nada, era simplemente hacer una pequeña acotación, muy de acuerdo con lo que decía Jennifer recién. Lo que quería decir era que justamente una de las cosas más clave que entendemos nosotros es la empatía y sobre todo el reconocimiento y la horizontalidad también con los asistentes, los alumnos, porque hay algo que es clave, que es poder reconocerlos, ¿no? Como personas que también construyen el conocimiento junto con nosotros. Entonces, poder entender eso hace que también podamos construir la empatía y hacer un espacio seguro para ellos. Nosotros ponemos como ejemplo en las inscripciones, les consultamos si tienen algún tipo de neurodivergencia, si tienen algún tipo de ansiedad, los pronombres con los que se quieren nombrar, y el simple hecho de ponerlo en un formulario, de poder explicitar que es algo que nos interesa saber porque queremos atender esas necesidades, hace que el espacio en sí ya empiece desde otro lugar, con otra confianza, con la sensación de que ellos se sienten escuchados y se sienten
en un espacio en el que le prestan atención también a sus emociones, a lo que sientan, a lo que piensan. Entonces, construir ese lazo con los alumnos es completamente necesario y justamente viene esto, ¿no? A poder empatizar y de plano sentir que somos personas construyendo conocimiento. Así que, nada, muchas gracias también por el espacio. Al contrario, gracias a ustedes. Sí, menciona ya nada más Cristina que pues nos llevamos a la reflexión los términos de conexión, reflexión, pertinencia y el amor al diseño. Y sí, muchas gracias a todos por su aporte, y nos toca seguir reflexionando. Y sí, gracias a la Universidad de Palermo por abrirnos estos espacios de discusión donde pues la meta es ser mejores como docentes, ser mejores como personas y pues abrir esta parte de enseñar con más amor, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho a todos por habernos compartido su conocimiento. Sí me llevo mucha tarea de reflexionar todo esto que ustedes nos presentaron. Gracias a todos una vez más. Siguen las conferencias, se pueden seguir conectando. Gracias, Ale, por el apoyo. Y pues aquí estamos. Muchas gracias, Mónica. Gracias por todo y gracias a todos por sus aportes. Les agradecemos por participar en el Congreso y los invitamos a seguir viendo las demás comisiones. Hasta luego. Muchas gracias y mucho gusto a todos. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias.